Queridos oyentes, queridos amigos todos, soy el almirante Treviño de la Armada Española, actualmente en situación de retiro, y durante los próximos 50 minutos espero darles una visión global de la proyección marítima de España. Para ello, el índice que he preparado es, en primer lugar, dar unas notas sobre la geografía marítima de la península e islas. La condición marítima de España sería el segundo punto, la historia marítima española, muy importante, la mar como vehículo de crecimiento económico, la estrategia marítima de España, para cerrar la conferencia con unas breves conclusiones. Hablemos de la geografía marítima de España. España tiene una doble condición geográfica, es peninsular e insular a la vez, con la característica de que la península es prácticamente una isla, ya que en su unión con el continente europeo está prácticamente cerrada por esa barrera infranqueable de los Pirineos, con dos pasos nada más, a levante la Junquera y a poniente el paso de Irún, la carretera de Irún. La superficie española en total es de 505.000 kilómetros cuadrados y es la segunda nación más extensa de la Unión Europea. Además cuenta con 8.000 kilómetros de costa y en este caso es la tercera de la Unión Europea detrás de Italia y Grecia. Cuenta, como todos sabemos, con 3 archipiélagos importantes y 20 islas mayores. Esto incluye 96 puertos naturales y 615 playas catalogadas con bandera azul. El Estado administra 46 puertos principales y además en la península ibérica existen 3 ríos navegables, el Guadalquivir, el Guadiana y el Miño. Disfrutamos de 2 lagunas mediterráneas, el Mar Menor de Murcia, aquí muy próximo a Cartagena, y la Albufera de Valencia, muy próxima a la ciudad de Valencia. En este mapa físico de España podemos ver lo accidentado de su geografía. España es el segundo país más montañoso de Europa después de Suiza y además cuenta con tener la capital más alta de toda Europa, Madrid, ubicada entre los 650 y los 700 metros de altura. En esta otra transparencia vemos el bosquejo de las 20 islas españolas y podemos distinguir perfectamente la isla de Mallorca, que es la mayor, la siguiente, que es la de Tenerife, seguida por Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, etcétera, etcétera, así hasta 20. Y estoy hablando de las de mayor tamaño, porque luego hay muchas islas más pequeñas que no merece la pena, en este caso, o no hay espacio para relatarlas. En la siguiente transparencia podemos observar las banderas azules que han sido concedidas a España este verano, 25 más en 2021 que en el año 2020. Observamos que Valencia es la región con más banderas azules, con 137, unas playas magníficas, seguida de cerca por Andalucía, con 115 banderas azules, Galicia, con 111, Barcelona en cuarto lugar, Cataluña en cuarto lugar, con 97, seguido por Canarias, con 59, y Asturias, 14, etcétera, etcétera. En total, 615 playas y 96 puertos también catalogados como puertos azules. En esta bella fotografía podemos admirar la laguna de agua salada que es el Mar Menor de Murcia, esa maravilla que tenemos ubicada aquí en la provincia de Murcia y que desde aquí hago un llamamiento a su conservación, ya que en los últimos años ha sufrido una serie de percances ecológicos que han contaminado en parte sus aguas y han hecho que sus playas no sean todo lo limpias que sea desear, pero tenemos una gran esperanza en que la administración de la región murciana acometa su rápida limpieza y restauración ecológica. El siguiente punto a tratar es la condición marítima de España. Como todos sabemos, España tiene 4 regiones marítimas, la región del Cantábrico, cada una correspondiente a un mar océano. La región del Atlántico, en el Cantábrico, podemos decir que se hallan ubicadas el País Vasco, Cantabria, Asturias. En la región atlántica, pues principalmente Galicia, Islas Canarias, provincia de Huelva. La región del Estrecho, prácticamente dominada por Cádiz, y la región mediterránea, que es la más extensa. En ella tenemos la costa catalana, valenciana, murciana
y parte de la andaluza. Esto incluye 10 autonomías costeras: País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia, Andalucía, Murcia, Valencia, Cataluña, Baleares y Canarias. Y 2 ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, eminentemente mediterráneas y eminentemente españolas. Todo esto hace que España disfrute de 30 provincias marítimas. Estas 30 provincias marítimas incluyen 28 autoridades portuarias que gestionan 46 puertos del Estado, como he dicho antes. Y la población de España, mayoritariamente, es decir, 32 millones de habitantes, un 69% del total de la población de España, vive a menos de 100 kilómetros de la costa. En esta otra transparencia vemos las 30 provincias marítimas desde Vigo hasta Ceuta y Melilla. Todas estas provincias suelen coincidir con capitales de provincia, aunque hay algunas que no. Por ejemplo, Vigo, Villagarcía de Arosa, Ferrol, Burela, Pasajes, Palamós, Motril, que pertenece a Granada, Algeciras, que pertenece a Cádiz, Ibiza, que pertenece a Palma de Mallorca, y por supuesto las 2 españolísimas Ceuta y Melilla. En la siguiente transparencia vemos los principales puertos, perfectamente definidos, y podemos decir que España cuenta con una gran mayoría de estos puertos son puertos naturales, es decir, que no interviene la mano del hombre. Y por ejemplo tenemos el de Cartagena, con los famosos versos de Cervantes: aquí poco a poco llega al puerto a quien los de Cartago dieron nombre, a cuyo claro y singular renombre se postran cuantos puertos el sol baña y navega el hombre. Esto, realmente el puerto de Cartagena era el arsenal, el actual arsenal militar. Por eso puedo decir que navegando cerca de la costa no se ve lo que es el puerto natural de Cartagena, porque queda perfectamente oculto por las defensas naturales, en este caso por los faros de la Curra y de la Navidad. Pasemos ahora a ver lo que es la historia marítima de España, que es muy importante. Ya en el siglo XV la corona de Aragón dominaba el Mediterráneo, es decir, la isla de Sicilia, gran parte de Italia, se había llegado hasta Albania, todo eso, como decía el poeta, los peces del Mediterráneo llevan todos la corona de Aragón. Bien, cuando ya se produce la unificación de España, los reinos de Castilla y Aragón, más tarde Navarra, en 1492 se descubre el Nuevo Mundo. Entonces teníamos un conflicto con los portugueses, ya que los portugueses, curiosamente, cuando salían a navegar, ellos tiraban a babor, por eso le llaman ellos en portugués bombordo, a babor, y barajaban la costa de África, y así llegaron hasta India, Catay, etcétera. Colón, por el contrario, navegó en busca de la India por una ruta totalmente distinta. De hecho, cuando él llega a la costa de la Española, él cree que ha llegado a la India, de ahí la denominación de indios a los habitantes de América, cuando realmente los indios son los habitantes de la India. Pero bueno, estuvo en su error y murió sin saber lo que había pasado. Aquí existía el problema, lógicamente, de qué áreas pertenecía a cada una de las 2 naciones peninsulares. Este problema se resuelve con el Tratado de Tordesillas en 1494, en el cual se traza una línea imaginaria que está a 370 leguas al oeste de Cabo Verde, en el cual toda la parte de Levante pertenecería a Portugal y toda la parte de Poniente pertenecería a España. El problema era que en esa época no se sabía cuántas leguas cabían en un grado de longitud, con lo cual, bajo mi punto de vista, los portugueses no hicieron un poco de trampa, se comieron el pico de lo que hoy es Brasil, y luego ya avanzaron y se quedaron con todo Brasil. No hubo en ese momento cartógrafos que supieran discernir exactamente lo que le correspondía a cada nación. Esto mismo fue un problema cuando la vuelta al mundo de Magallanes no pretendía dar la vuelta al mundo, Magallanes lo que buscaba era un paso para llegar a las islas de las especias, que en esa época valían más que el oro, y quedarse con las especias de las islas Malucas o Molucas, y ahí hubo sus pegas, ya que tampoco estaba definido el meridiano de 180 grados y lo que correspondía a España y lo que le correspondía a Portugal. De ahí pasamos a la batalla de Lepanto de 1571. En ese momento el Imperio Otomano quería dominar el Mediterráneo y de hecho se hizo con varias islas cristianas, se hizo con Malta, se hizo con Chipre, etcétera, etcétera. Llegó un momento en que el Papa Pío V dijo: esto no puede ser, hay que liberar a estas islas cristianas, pero la flota otomana era impresionante y pidió ayuda a los católicos, a los reyes católicos europeos. Casi todos declinaron, el francés, el alemán,
El portugués quiso, pero no tenía barcos, el polaco había hecho un tratado con el Imperio Otomano, total, que Felipe II quedó en organizar una armada que pudiera destrozar a la armada turca. Consiguió reunir casi 300 barcos entre galera, fustas, galeazas, galeones, etc. Y el 7 de octubre de 1571, ahora celebramos el 450 aniversario de esta batalla, pues obtuvo la gran victoria, ya que la flota cristiana de la Santa Liga, al mando de don Juan de Austria, derrotó totalmente a la flota de Alí Bajá. España dominaba entonces el mar con galeras, galeones, navíos, y el imperio marítimo español se puede decir que duró 4 siglos, desde 1492, descubrimiento de América, hasta 1898, que fue la guerra con los Estados Unidos. Su cenit lo tuvo en 1582, al incorporarse la corona de Portugal a la corona española, ya que Felipe II era hijo de una princesa portuguesa, Isabel de Portugal, y al morir el último rey de Portugal, pues él dijo, me corresponde la corona. Hubo una pequeña, vamos a llamarle guerrita, con el pretendiente que era el prior de Crato, que era hijo bastardo del rey de Portugal, pero rápidamente las tropas del duque de Alba y don Álvaro de Bazán, en el combate de las Islas Terceras, se hizo rápidamente con todo el imperio portugués. En estos 4 siglos España mantuvo guerras con turcos, ingleses, franceses, holandeses, gracias a grandes almirantes como Juan de Austria, Álvaro de Bazán, Blas de Lezo, Juan José Navarro, Marqués de la Victoria, Córdoba, Barceló, etc. Aquí vemos en esta transparencia la firma del Tratado de Tordesillas, en esta ciudad vallisoletana en 1494. Tengo que recordar que el papa que existía entonces era Alejandro VI y el monarca luso era Juan II de Portugal. En España reinaban los reyes católicos. Y el mapa de Juan de la Cosa, que aquí lo vemos con una línea en la parte central izquierda de la carta, donde roza ligeramente el continente americano. Claro, esa rozadura no es lo que hoy día es Brasil, era nada prácticamente. Este mapa de Juan de la Cosa, que es una auténtica maravilla y está hecho en piel de carnero, se conserva perfectamente en el Museo Naval de Madrid y está a disposición de los visitantes para que puedan observarlo y maravillarse de la primera carta que se hizo sobre el Nuevo Mundo. En este otro cuadro se ve lo encarnizado de la batalla de Lepanto. La batalla de Lepanto, que en griego el golfo no se llama Lepanto, se llama Patras, y donde vemos ahí pues 600 embarcaciones machacándose, 200.000 combatientes, 100.000 por parte cristiana y 100.000 por parte turca, que se saldó con una terrible derrota por parte de los turcos, ya que perdieron más de 200 embarcaciones. La batalla de la Isla Tercera, al mando de don Álvaro de Bazán, desembarcó en esta isla que pertenece al archipiélago de las Azores y derrotó con sus 25 navíos a 65 buques franceses que pretendían hacerse con estas islas y en sostenimiento del pretendiente portugués a la corona de Portugal. No tuvo ningún éxito. De ahí los famosos versos de Lope de Vega, que es: al fiero turco en Lepanto, en la tercera al francés y en todo mar el inglés, tuvieron de verme espanto. Dios servido y patria honrada, dirán mejor quién he sido, por la cruz de mi apellido y por la cruz de mi espada. Bellísimos versos que se pueden leer hoy día en el patio de Álvaro de Bazán de la Escuela Naval Militar. De ahí pasamos a Cartagena de Indias, la mayor derrota sufrida por la Armada inglesa en manos de un español, donde 120 buques británicos, al mando del almirante Vernon, intentaron hacerse con Cartagena de Indias, que era la llave española en América del Sur. Pero se encontraron con Blas de Lezo, un magnífico general y marino, que le faltaba un brazo, un ojo y una pierna, resultado de infinitas batallas, y supo causarle a los ingleses más de 20.000 bajas, después de sufrir casi 2 meses de sitio en 1741. El combate naval de Tolón del Marqués de la Victoria, don Juan José Navarro, también es memorable, ya que con 12 navíos supo romper el bloqueo a que le sometían una escuadra de 25 buques británicos. Aquí vemos una de las diferentes etapas de este combate naval, en el cual las naves españolas rompieron el bloqueo y pudieron llegar a Cartagena. La segunda parte de esta historia marítima, ya en épocas más recientes.
Tenemos la época de la Marina de la Ilustración, donde nombres como el Marqués de la Ensenada, Jorge Juan, Mazarredo, Tufiño, Ulloa, Malaspina, Ciscar, eran auténticos científicos que realizaron todo tipo de expediciones, todo tipo de mediciones y elevaron a España a un nivel altísimo en la investigación marítima y naval. Ya pasamos al siglo XIX, que es el siglo más nefasto de la historia de España, tanto en el ámbito naval como en el ámbito general. Comienza con la batalla de Trafalgar. A continuación, después de ser aliados de los franceses en Trafalgar, nos invade de forma traicionera las tropas de Napoleón en 1808. Una vez eliminado el ejército francés de la península, tenemos que sufrir 3 guerras separatistas, llamadas guerras carlistas, y el siglo acaba en 1898 con la guerra infame que nos declara Estados Unidos y que supuso la pérdida de Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Felizmente, en el siglo XX se acometen una serie de planes navales para levantar a la Marina de Guerra española. Están los planes de los almirantes Ferrándiz, Miranda, Cornejo, todos ellos ministros de Marina, pero tristemente tenemos que sufrir en 1936 hasta 1939 la Guerra Civil. Esta Guerra Civil supone prácticamente la destrucción de media marina. En ella se pierden los 2 acorazados, un crucero pesado, un destructor y 10 submarinos, además de innumerables vidas humanas. En 1953, de nuevo, se ve una luz en el horizonte, ya que se hace un tratado de defensa mutuo con los Estados Unidos, y esto supone que a España llegan medio centenar de barcos de guerras, que para ellos ya no les servían porque eran excedente de la Segunda Guerra Mundial, pero que sirvió para levantar la Armada Española, que hasta ese momento todavía tenía buques anteriores a la Guerra Civil. Luego están los planes de los almirantes Carrero Blanco, Barbudo, Pita da Veiga, el Plan General de la Armada, el Plan Altamar y, por último, el Plan Armada 2025, que estamos todavía inmersos en él. Con esto llegamos al siglo XXI, donde se ha conseguido una importante autonomía en la construcción naval de buques de guerra. Aquí vemos un esquema de la batalla de Trafalgar. Nelson, que era un genio, divide sus fuerzas, que eran 27 navíos británicos contra 32 de la escuadra combinada franco-española, los divide en 2 columnas, la de arriba está mandada por él y la de abajo está mandada por su segundo, el vicealmirante Collingwood, y rompen la línea franco-española en el centro, en un momento en el que el almirante Villeneuve, que era el que mandaba la flota combinada y le tenía auténtico pavor a Nelson, él había salido de Cádiz el día anterior y pretendía llegar a Tolón, pero cuando avista la flota de Nelson, manda virar por Redondo y regresar a Cádiz. Esta maniobra con poco viento se tarda muchísimo. Resultado, los ingleses que estaban a Barlovento entran en cuña en la línea mal organizada, la rompen, la parten por el centro, y hay incluso buques franceses que se han quedado totalmente descolocados, los que están al norte, y no llegan a combatir con los buques británicos. El resultado es que de los 15 navíos españoles se pierden 10. Esta pérdida no era importante en un momento en que España contaba con 55 navíos de línea, porque 3 años más tarde la armada de 5 buques franceses que se habían refugiado en Cádiz y no se atrevían a salir a la mar, son hechos prisioneros e incorporados a la flota española. Realmente, en Trafalgar, España perdió 5 navíos. Aquí vemos los actores principales: Nelson, Collingwood, Gravina, el almirante Villeneuve en el centro y Churruca a la derecha. Nelson muere en el combate porque este hombre era muy vanidoso, físicamente era poquita cosa y le gustaba adornarse de todas las condecoraciones que tenía. ¿Qué pasó? Que un arcabucero del buque francés Redoutable vio a este hombre con muchas medallas, dijo: este debe ser importante, y disparó contra él. El tiro le entró en la espina dorsal y Nelson murió en el combate. Hay una anécdota, que es que para conservar el cadáver y poderlo enterrar en Londres, lo metieron en un barril de ron, y a partir de entonces al ron en la Marina Británica se llama Nelson's Blood, es decir, la sangre de Nelson. Santiago de Cuba es el último desastre con el que se cierra el siglo XIX. Aquí realmente nos hicieron la jugada de mandar los norteamericanos el crucero acorazado Maine en visita de cortesía, teóricamente, a La Habana, y de repente saltó por los aires el 15 de febrero. Inmediatamente toda la prensa amarilla norteamericana, de Heath,
dijo que la culpa era de los españoles que lo habían volado con una mina. Remember the Maine era el grito de venganza de los norteamericanos y nos declararon la guerra, cuando luego se demostró años más tarde por el almirante Rickover que la explosión había sido interna, porque en esa época la Santa Bárbara, el pañol de municiones, se cubría de carbón exteriormente para protegerlo de un impacto, pero el carbón en las latitudes tropicales tenía combustión instantánea. En cuanto se elevó la temperatura, saltó por el aire la pólvora y el barco se hundió. El resultado, nos declararon la guerra exactamente igual. El gobierno español mandó al almirante Cervera a inmolarse prácticamente para ir a hacer frente a la escuadra norteamericana, muy superior, ya que en los últimos años las inversiones en buques de guerra en España habían sido mínimas. Sin embargo, los Estados Unidos, siguiendo las teorías de Mahan, hicieron una magnífica flota superior incluso a la británica, y ni que decir tiene que fue un poco el juego del gato y el ratón. Según salían los 4 buques de Cervera, los 4 cruceros y los 2 torpederos, fueron hundidos de forma inmisericordia por los 7 acorazados inmensos que tenían los Estados Unidos. Resultado, España perdió 300 marinos en el combate. Aquí vemos una fotografía de los cruceros del Nervión, le llaman porque estaban hechos en Bilbao, de Cervera saliendo a la mar con un torpedero a la derecha. En la guerra civil, quizás el acontecimiento más importante desde el punto de vista naval fue el combate de Cabo de Palos, donde tristemente se hundió al crucero Baleares con la muerte de 800 tripulantes. Fue un lanzamiento nocturno de 3 destructores republicanos, el Sánchez Barcaste y el almirante Antequera y Lepanto, aprovechándose de un error del crucero Baleares, que empezó a disparar con proyectiles iluminantes para iluminar al enemigo. Entonces sirvió de blanco fácil. Además, los cruceros navegaban sin la protección de destructores. Resultado, como digo, fueron 800 muertos el 6 de marzo de 1938. Ya pasamos al tratado con Estados Unidos del año 53. Aquí vemos el portaaeronaves Dédalo, que quizás fue el barco más significativo que le cedió a España y que sirvió para resucitar a la aviación aeronaval española, que había desaparecido al acabar la guerra civil. Aquí vemos el Dédalo, tiene en su cubierta a los Harrier, aviones de despegue vertical, y que supusieron un importante impulso en la táctica aeronaval. Vemos la armada del Grupo Alfa. Esta armada siempre fue preconizada por el almirante Carrero Blanco y se consiguió gracias a la intervención del último ministro de Marina, almirante Perry, y consistía en la construcción de un portaaviones que era de diseño norteamericano, junto con 4 fragatas FFG también de diseño americano. Tuve la oportunidad y la suerte de tanto mandar una fragata FFG, que fue la Navarra, como izar mi insignia de contraalmirante a bordo del Príncipe de Asturias. En esta otra fotografía vemos el relevo del Príncipe de Asturias por el buque anfibio Juan Carlos I. El buque anfibio, tengo que decir, no es un portaaviones, pero sirve de plataforma para los aviones de despegue vertical. Fue una pena desguazar el Príncipe de Asturias, que era un barco magnífico, a mitad de vida, ya que cuando lo desguazaron tenía tan solo 25 años en sus cuadernas, cuando hoy día los portaaviones pues duran hasta 50 años. La Armada del siglo XXI vemos al buque anfibio Juan Carlos I navegando con las fragatas F-100 de diseño totalmente español y que han tenido un gran éxito de exportación, tanto en Australia como una F-100 quizá un poco menor a Noruega. Vayamos ahora al término económico, la mar como vehículo de crecimiento. España fue una potencia marítima durante 4 siglos, como hemos visto. Tiene una gran infraestructura portuaria. Algeciras, Valencia, Barcelona, Cartagena, Huelva, Bilbao, Las Palmas están entre los principales puertos europeos, que además tienen una gran ventaja. Yo he entrado en puertos británicos y los puertos del norte tienen el inconveniente de las mareas. Sin embargo, los puertos naturales españoles, por ejemplo, salimos de Cartagena, no hay mareas y en cuanto uno sale tiene más de 1000 metros de profundidad, es decir, son puertos muy limpios. El comercio marítimo, que duda cabe, es un gran motor del crecimiento. Aquellos países que se dedican al comercio marítimo, que puede ser Holanda, prácticamente han debido, y Holanda, Reino Unido, etcétera, han debido su crecimiento a este comercio marítimo. España es además la primera flota pesquera de la Unión Europea, ya que representa el 21% de las capturas europeas y cuenta con 9.294 buques pesqueros de todos los tamaños. En 9 universidades se imparten los grados en náutica.
El 78% de las importaciones y el 60% de las exportaciones se hacen por vía marítima. ¿Por qué? Porque es muchísimo barato. Aproximadamente un contenedor en la mar cuesta la 20ª parte que transportarlo por carretera. Esto es muy importante. Por ello, hay un tráfico anual de 500 millones de toneladas en los puertos españoles. La flota mercante española se compone de 122 buques abanderados en España, más 90 que tienen banderas de conveniencia. Esto supone 2,3 millones de toneladas más 1,5 millones de toneladas de las banderas de conveniencia. La Asociación de Navieros Españoles agrupa a 34 navieras. Aquí vemos el puerto más importante de España y es el cuarto de Europa, después de Rotterdam, Amberes, Hamburgo, y es Algeciras. Su tráfico es impresionante. Vemos aquí la nueva terminal de contenedores. Hay que pensar que Algeciras trabaja con 100 millones de toneladas al año. El puerto de Valencia, que ahora mismo le está ya, yo diría que faltando al respeto al de Algeciras, ya que lo está epatando en algunas temporadas, el gran puerto de contenedores del Mediterráneo. Los muelles y diques de Valencia, con la terminal de contenedores, es el puerto más importante en tráfico de contenedores del Mediterráneo. El puerto de Palma de Mallorca es muy importante en el tema de cruceros y de pasajeros de turismo. Aquí vemos la terminal de cruceros de Barcelona, que es un puerto que ahora mismo ha sufrido una grave crisis con el tema de la pandemia, pero esperamos que se recupere. Vemos la terminal de cruceros en Barcelona, en la fotografía se distinguen claramente 6 grandes cruceros. Hay que pensar que algunos de estos cruceros llega a llevar hasta 5.000 pasajeros. Desde aquí podemos disfrutar de la vista del puerto de Cartagena. Insisto, la dársena que se ve a la izquierda del todo, que es la dársena militar, era el puerto de los cartagineses y fenicios. Luego está una primera dársena. A continuación está la dársena de Escombreras y, por último, la ampliación del puerto que se ha hecho envolviendo a la isla de Escombreras, que se ve en la esquina derecha abajo. El puerto de Vigo, que es el principal puerto español pesquero, que está ubicado en la magnífica ría de Vigo, que se decía que era la única ría que podía contener a principios del siglo XX a toda la flota, a toda la Home Fleet británica. Es un puerto inmenso. Puerto pesquero muy importante, más del 50% de las pesquerías de España entran a través de Galicia. Y aquí vemos ya con datos fidedignos la bahía de Algeciras, pues que el año pasado pudo manejar 107 millones de toneladas, un 1,96 menos que el año pasado, pero hemos de tener en cuenta el sufrimiento de la pandemia. Valencia es el segundo puerto con 80 millones, Barcelona es el tercero, Cartagena es el cuarto y Huelva es el quinto. En cuanto a graneles, la bahía de Algeciras es la primera, Cartagena es el segundo, Huelva el tercero, Tarragona el cuarto y Bilbao el quinto. Graneles sólidos, el primero es Gijón, el segundo Castellón, Cartagena le sigue, Tarragona es el cuarto y Ferrol-San Cibrao es el quinto. Los efectos de la pandemia, vemos aquí claramente que Barcelona el año pasado perdió prácticamente el 90% de los pasajeros, cosa explicable, ya que pasó de 3.137.000 a tan solo 200.000, perdió casi 3 millones. Baleares le pasó 3/4 de lo mismo, de 2.600.000 pasajeros pasó a tan solo 156.000, Las Palmas algo menos, de 1,5 millones a medio millón nada más, Santa Cruz de Tenerife de 1 millón a 1/3 millón, Málaga es la que quedó prácticamente en la 10ª parte, en fin, fue un pequeño desastre desde el punto de vista turístico el año pasado. Esperemos que este año se recupere. En Barcelona, lógicamente, también hubo un decrecimiento, fue el que más perdió, el año pasado perdió 8 millones de toneladas con respecto al año anterior. Tarragona 6 millones, Bilbao 5, Baleares 4, Huelva 3, es decir, casi todos los puertos perdieron algo. Pasemos ahora a ver otro aspecto, que es el aspecto técnico y de ingeniería. En España nos enorgullecemos, y sobre todo en la Armada Española y en el arma de submarinos, de que el primer submarino eléctrico de la historia lo hizo un teniente de navío, Isaac Peral y Caballero, un auténtico genio. Hoy día sería el equivalente a un ingeniero electromecánico. Este hombre ideó el submarino eléctrico aplicando baterías de acumuladores a su submarino, el Peral, que felizmente se conserva
intacto en el Museo Naval de Cartagena. El casco está perfecto y el interior se está restaurando. Navantia es quizás la empresa española más importante en construcción naval militar, ya que construye buques de primera línea. En España actualmente hay un pedido de 58 buques en sus astilleros, de los cuales un tercio son pesqueros, pero la inmensa mayoría del resto son buques de exportación, ya que el pedido nacional está bastante ralentizado. En total hay unas 585 empresas relacionadas con la ingeniería naval en España. En el año pasado se construyeron 53 buques, lo que supuso un ingreso de unos 2.000 millones y 12 millones de horas de trabajo. Tenemos empresas de alta tecnología, Indra, Navantia, Sener, SAES, Pimar, Expal, el clúster marítimo español, y además un dato importante es que se está exportando muchísimo. He dicho antes que prácticamente el 90% de los barcos que se construyen en España son para exportación. Tenemos pedido de todas las naciones, principalmente europeas, pero los pedidos españoles son insuficientes. Habría que incrementar la forma de que los barcos para la Marina Mercante Española se hicieran en España y llevaran bandera española. Aquí vemos un bosquejo del submarino Peral, en el cual podemos apreciar que lleva un tubo lanzatorpedos a proa, 500 elementos de batería que están en el centro. Además, tenía unos aparatos muy ingeniosos para hacer inmersión, que era el aparato de profundidades ideado también por Peral. Lleva una dotación de unas 8 personas. La fragata F-110 es el siguiente hito de tecnología española. Ahora mismo está en diseño por los astilleros de Navantia y se construirá en Ferrol en cuanto se reciba la orden de ejecución. Es una fragata que sustituirá a las FFG españolas y irá acompasada con las F-100. Lleva el sistema de combate norteamericano, lleva prácticamente el máximo de tecnología informática actual, y además una propulsión mixta, híbrida, de diésel y turbinas. Esperemos que este buque, en cuanto esté construido, tenga el mismo éxito de exportación que ha tenido la fragata F-100. Y vemos astilleros en Vigo construyendo pesqueros de altura, y estos son los anagramas de las empresas de alta tecnología, el clúster marítimo español, Expal, Indra, SAES, Navantia, etc. Pasemos al último punto de la conferencia, que es la estrategia marítima de España. Hay una serie de frases que de pequeño, jovencito, con 17 años, ingresé en la escuela militar y se me quedaron grabadas, que era: Europa aprendió a navegar en libros españoles. En segundo lugar, el imperio vino a España por la mar. Estas dos frases deberían estar grabadas prácticamente en todos los puertos de España, para que se sepa la importancia que supone la marina para el desarrollo español. Un hecho triste es que el almirante Mahan, que es el padre de la estrategia marítima, es un desconocido en la literatura española. De hecho, sus obras no han sido traducidas en España. Yo he conseguido un libro que fue traducido por una editorial argentina, y la empresa del diario de Ferrol la imprenta hizo una traducción pirata, pero no hay nada más. Claro, si desconocemos la estrategia marítima universal, malamente podemos generar la nuestra. Pero en fin, hay una serie de premisas que yo apuntaría aquí que son muy necesarias. En primer lugar, tener una armada acorde con el peso político internacional de España. Mientras España siga invirtiendo en defensa la mitad de lo que piden sus socios atlánticos, es decir, el 1% en lugar del 2%, pues no podemos tener una marina acorde. De hecho, las declaraciones del anterior jefe de la Armada, remarcando que en los últimos años se habían dado de baja 27 buques y solamente se habían construido 7, todos ellos más bien del tamaño de patrullero, pues no vamos a ningún lado. Necesitamos importantes inversiones, entre otras cosas, para mantener la industria naval militar española, que si no hay inversiones, pues lógicamente se morirá de inanición habiendo alcanzado un punto muy alto. En segundo lugar, nos hace falta una marina mercante adecuada. Yo sigo sin comprender cómo Grecia tiene una flota mercante en torno casi a los 50 millones, Chipre otros 30 millones, Malta un montón de millones, y aquí en España nos conformamos con 2 millones escasos. Quizás sea un problema de tarifas, quizás sea un problema de impuestos. El caso es que es una tristeza cuando hay barcos españoles que llevan un pabellón extranjero. Esto podría remodelarse. Eso va unido a la mentalidad marítima de la administración. Hay que tener mentalidad marítima y ver que España ocupa un lugar privilegiado por su situación geográfica en Europa y de cara a América.
Esta mentalidad quizás la tuvo Carlos I de España porque nació en Gante, muy cerca del mar, pero su hijo Felipe II no la tenía. De hecho, le recomendó que la capital de España la pasara de Valladolid a Lisboa para mantener el imperio español y el portugués, y Felipe II le dio a gustar la meseta castellana y se fue a Madrid y luego construyó el Escorial. La infraestructura de puertos y vías ad hoc. De los 46 puertos españoles, muy pocos pueden hacer el enlace por ferrocarril, muy pocos. Entonces vemos que nuestras carreteras están sobrecargadas de camiones llevando contenedores. Esto es bueno y esto es malo. Es bueno porque se nota que hay actividad económica, pero es malo desde el punto de vista de que colapsan las carreteras y además destrozan el firme. Si esta infraestructura viaria fuera la adecuada, prácticamente todo el transporte se podía hacer por ferrocarril. La quinta premisa es tecnología de vanguardia. Hay que apoyar el I+D en todos los aspectos. Tenemos una tecnología ahora mismo que está en los astilleros españoles, pero que debe ser capaz de competir con la tecnología de los astilleros asiáticos, que son los que nos hacen más daños. Si comparamos la construcción naval de Corea del Sur con lo que se hace en España, pues la verdad es que puede ser 10-1 o 20-1, es infinitamente superior. No hablemos nada de la construcción naval china, donde, para dar una nota, se construyen unos 100 buques de guerra al año. Y está hablando de buques de guerra y hablo también de buques mercantes. La sexta premisa es que el personal que navega esté motivado. No puede ser que de las promociones que salen de las escuelas de náuticas, el 80% se vaya a destinos de tierra, y que nuestros barcos estén marinados por marinos pakistaníes, filipinos, indonesios, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que no hay incentivos. Con todo esto llegamos ya al punto final, que son las conclusiones. Con las premisas anteriores debe llegarse a un crecimiento inteligente mediante el desarrollo de una economía marítima, y aquí yo considero fundamental tener un Ministerio del Mar. Hemos creado 24 ministerios, algunos de ellos totalmente absurdos, pues uno de ellos debería haber sido el Ministerio del Mar. No puede ser que en la mar haya 6 administraciones con competencias, lo cual indica que no hay una coordinación, claramente. Debemos tener además un crecimiento sostenible mediante el uso eficaz de los recursos propios. España tiene grandes recursos y no debe parar de crecer. Ahora mismo somos una potencia turística, por dar un ejemplo. Esto debe continuar. Este crecimiento debe ser integrador de todos los factores mencionados con las 6 premisas. Hay que estar coordinado. El problema que tenemos en España es que hay 17 regiones autonómicas y prácticamente cada una es un reino de taifas. Esto debería eliminarse y estar perfectamente coordinada por la Administración Central del Estado en Madrid. Por supuesto, hay que estar de acuerdo con la política marítima integrada de la Unión Europea, que es lo que pretende. La Unión Europea pretende que las 27 naciones que hoy día conforman la Unión Europea estén integradas en esa política marítima. No todas tienen puerto, no todas tienen mar, pero todas dependen de la mar y de las importaciones y exportaciones por vía marítima. Habría que revisar también el tema de los impuestos del sector marítimo. Curiosamente, cuando se bajan los impuestos, se aumentan los ingresos. Y por último, hay que hacer más inversiones en defensa. España necesita tener una marina de guerra fuerte que defienda sus fronteras e intereses en todo el mundo. Y no podemos quedarnos relegados a tener unos cuantos patrulleros y apenas 10 barcos de guerra dignos de ese nombre. Le agradezco su atención y termino mi conferencia. Muchísimas gracias.